Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fátima Evelyn Acuña Ortiz. Soy médico residente de cirugía pediátrica y el tema que voy a tratar el día de hoy es acerca de gastrosquisis. Bueno, como definición tenemos que la gastrosquisis es un defecto del desarrollo embrionario de la pared abdominal producido por una falta de cierre de la pared abdominal, la cual este defecto se ubica a la derecha del cordón umbilical, como vemos en la imagen, y generalmente es menor a 5 centímetros de longitud. En cuanto a la epidemiología, pues esta enfermedad tiene una incidencia de 1 por 4.000 recién nacidos vivos. Esta patología se presenta generalmente más común en hombres. Su edad de presentación es, la edad gestacional de presentación es más común en prematuros en un 28%, y esto se asocia en RSI o en retraso de crecimiento intrauterino. Está asociado a diversas malformaciones asociadas, la más común es la atresia intestinal en un 10%, y se encuentra acompañada de la malrotación intestinal en todos los casos, ¿no? La edad materna, pues generalmente también se asocia a edades maternas mucho más jóvenes, menores de 21 años. Como ya había mencionado, generalmente es una anomalía asociada, pero puede asociarse en un 14% con otra anomalía. La más común es la atresia intestinal. Luego también se puede asociar a malformaciones cardíacas en un 2,8%, musculoesqueléticas y del sistema nervioso central. En cuanto a la etiología de la gastrosquisis, en realidad no se ha dilucidado ninguna causa definitiva. Pero hay algunas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, fármacos vasoconstrictores, ¿no? Que la madre está tomando aspirina, que haya estado tomando ibuprofeno, pseudoefedrina, etcétera, ¿no? Factores ambientales, por ejemplo, que haya sido expuesta, ¿no? Se describe que ha estado expuesta al tabaco, ¿no? En específico a la nitrosamina, que es un componente de este, a la atracina, que es un químico agrícola, ¿no? En mujeres en el campo. También se encuentra asociada a la violencia familiar, esto por el nivel bajo económico y también pues por menor edad materna, ¿no? A drogas como cocaína, marihuana. Bueno, en cuanto a la, en cuanto a la embriología, bueno, encontramos que esta enfermedad se desarrolla entre la cuarta y la 10ª semana de gestación. ¿Qué pasa en esta semana, en estas semanas? En la cuarta semana se comienza a formar la pared abdominal y hay un crecimiento a la sexta semana del hígado y del intestino, los cuales salen de la cavidad abdominal. Salen de la cavidad abdominal, ¿por qué? Porque hay un crecimiento muy rápido. Hay un crecimiento muy rápido de estos, los cuales en la cavidad abdominal no son capaces de contener todo este crecimiento, ¿no? Por lo que tienen que salir, y a la 10ª semana regresan a la cavidad abdominal para que se cierre la pared abdominal, ¿no? Entonces, por tanto, las semanas claves son de la cuarta a la 10ª semana. ¿Qué es lo que pasa luego? ¿El porqué de esta malformación? Hay muchas teorías, ¿no? La primera, por ejemplo, es la falta de formación del mesodermo de la pared abdominal, de la parte derecha, ¿no? Porque ya hemos dicho que es un defecto que se encuentra a la derecha del ombligo. Y hay una rotura del amnios alrededor del anillo umbilical, ¿no? Una teoría. Otras teorías son la invulación anormal de la vena umbilical y la interrupción de la arteria vitelina, ¿no? La cual se encuentran a la derecha y van a conducir a un debilitamiento de la pared abdominal, ¿no? Por donde va a producirse el defecto. Bueno, entonces siguiendo con la embriología, vemos pues que siguiendo con la embriología, vemos que también hay una alteración en la formación del pil, que es en realidad es una capa que, como vemos en la imagen, es una capa que se forma
porque el intestino se encuentra expuesto, no solo fuera de la cavidad abdominal, no cuando nace el niño, sino dentro del útero intrauterino, ¿no? Porque este niño ya se forma sin la pared abdominal, entonces se encuentra expuesto a varias toxinas, no toxinas, sino a varias sustancias las cuales producen esta capa gruesa. Entonces, ¿qué es el PIL? El PIL en realidad no hay, la razón de esta formación no está clara, ¿no? Pero está asociado a niveles elevados de citocinas, de factor de necrosis de TNF, depósito de colágeno, hipertrofia del músculo liso, diferenciación retardada de células intersticiales de Cajal, que hay que recordar que es el marcapaso del intestino, y daño de células del plexo nervioso, lo cual va a conducir a dismotilidad y malabsorción, que son características muy comunes en niños con gastrosquisis, ¿no? Que se ven pues en las unidades de cuidados intensivos que después del cierre pues no progresan en la vía oral, ¿no? Entonces esta es una de las. Otra también de las cosas que debemos tener en cuenta es que en la gastrosquisis el intestino que sale por fuera de la cavidad abdominal por el defecto se encuentra irrigado por la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, las cuales en esta vasculación, al hacer que este intestino se bascule por lo que está afuera, puede haber un colapso y un estrangulamiento de estas arterias. Es por eso que estos intestinos deben tratarse con mucho cuidado. Entonces, en el diagnóstico prenatal, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico prenatal? ¿Por qué es importante que haya su ecografía del primer trimestre, ¿no? Que todos conocemos, porque podemos darnos cuenta de que ya en estas semanas, embriológicamente, ya se puede dar cuenta de que no hay una formación en la pared abdominal, porque teóricamente ya tendría que haber estado cerrado, ¿no? Como había mencionado, la 10ª, 12ª semana. Entonces, con la ecografía del primer trimestre se puede dar cuenta que ya se encuentra ese niño con esta patología. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos va a permitir poder derivar a este niño tempranamente, porque este niño tiene que nacer en un hospital de nivel 3, el cual tiene todas las condiciones para que pueda ser atendido, ¿no? Porque tiene una serie un serie de procedimientos, lo cual van a favorecer que esta patología pues sea adecuadamente tratada, ¿no? Entonces es importante porque puede ser referido, ¿no? A tiempo. También porque es importante, porque si ya tenemos este diagnóstico, entonces ya podemos desde ya dosar alfa-fetoproteína, ¿no? Ver si es que está asociado a otras malformaciones como espina bífida, anencefalia, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que la ecografía tiene un diagnóstico preciso en más del 90%. Entonces, solo con eso podemos pues a tratar adecuadamente y derivar adecuadamente. Entonces, entre los hallazgos ecográficos que los ginecólogos pueden hacer, pues son estos, ¿no? Se va a ver un defecto de la pared abdominal, como podemos ver en esta ecografía, a nivel paraumbilical. Recordar que es derecha el defecto, ¿no? Del ombligo. Generalmente es pequeño, ¿no? De 2 a 5 centímetros, ¿no? Y a la derecha del cordón umbilical. ¿No? El sitio de inserción del cordón está adyacente y separado del defecto, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de la gastrosquisis, tenemos una clasificación que puede ser simple o complicada. Simple, esta también puede dividirse en con cáscara o sin cáscara, ¿no? Simple. Sin cáscara o pil, o con cáscara intestinal o pil, ¿no? Lo que ya había mencionado antes, que es el pil, ¿no? Que es la formación gruesa que se coloca alrededor del intestino. Y complicada, pues ya si está perforada, ¿no? Si tiene una estenosis, si tiene una atresia intestinal, si está volvulada o si está necrosada, ¿no? Como ya había mencionado antes, hay muchos factores que pueden predisponer a esto. Entonces, en cuanto al parto obstétrico, vemos, puede ser una cesárea, ¿no? Un parto autóxico o un parto vaginal. Y entre el pretérmino o a término, ¿no? Esto en realidad es muy debatible, ¿no? Y pues ginecólogos y cirujanos pueden tener su opinión, ¿no? Y ya depende generalmente del protocolo de hospitales. Pero en este caso, por ejemplo, a ver qué nos dice la literatura que hemos revisado. En cuanto al parto por cesárea, ¿no? Que a favor de qué dicen es que es porque evitar la lesión del intestino, ¿no? Y pues en la parte vaginal, pues obviamente no nos va a dar un poco como que
predisponer a la lesión del intestino, ¿no? En cuanto al parto pretérmino, evita la congestión venosa y linfática del mesenterio, ¿no? En el parto pretérmino, porque obviamente ya no va a estar expuesto a todos los factores inflamatorios, ¿no? Digámoslo así, que está dentro de la cavidad amnios. Disminuye la exposición del intestino, líquido amniótico, defoliación inflamatoria y dismotril. En realidad ninguno de los dos se ha probado, ¿no? Y describen pues que las semanas para que se dé a luz a estos niños son a las 36 semanas, ¿no? Eh, el momento y la vía del parto. Hay combinación de factores, ¿no? La edad gestacional, hallazgos del ecográficos, y los resultados de pruebas fetales, ¿no? Que todo esto va a ser pues monitorizado por los ginecólogos, ¿no? La edad gestacional media en el momento del trabajo de parto espontáneo es de 36 semanas, ¿no? Como ya había mencionado. Y la vía de parto pues no se demuestra el beneficio, ¿no? Y generalmente pues es en cesáreas, ¿no? Cesáreas. En el manejo postnatal pues hay varios procesos que se tienen que cumplir, ¿no? Que se tienen que cumplir y pues que esto es manejado en un hospital en donde hay pues cirujanos pediatras y neonatólogos, los cuales ya están entrenados para hacer este manejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Pues en realidad mencionan, se debe intubar y ventilar al niño, en realidad no está demostrado que se deba intubar y ventilar al niño, ¿no? Esto depende de cómo nace y cuál es el lugar que nace, ¿no? El niño. Eso sí, se debe colocar una sonda nasogástrica de 8 frenos para evaluar la permeabilidad esofágica, porque como ya habíamos mencionado, puede estar asociado a otras malformaciones. Y también nos ayuda a descomprimir el estómago y a evitar que ingrese aire y se distienda mucho más las asas intestinales, ¿no? Colocar una sonda Foley para medir la presión intraabdominal, ¿no? Una pía menor de 15 milímetros, ¿no? Se debe tener en cuenta. Se debe colocar una vía periférica para obviamente hidratar al paciente porque obviamente los intestinos están expuestos, entonces esto va a causar un mayor grado de deshidratación, ¿no? Por evaporación. Y también pues porque estos niños deben recibir NPT, no se van a alimentar estos niños en un primer momento. La posición del recién nacido debe ser del lado derecho, para evitar que el mesenterio se doble y pues ocurra esta alteración de la arteria mesentérica, ¿no? Compresión de la arteria mesentérica superior o vena mesentérica inferior y aumente la congestión vascular, ¿no? Y en cuanto a la gastroesquisis, bueno, se debe en un primer momento cubrir con gasas tibias para evitar la deshidratación, ¿no? Y colocarlo en posición central para evitar la vascularización. Las vísceras se deben colocar con un plástico tipo silo que ya tenemos en los hospitales, ¿no? Eh, más de 20 minutos el intestino puede engrosarse y cubrirse con un oxidado fibrinoso, ¿no? Que es el PIL, ¿no? Que ya lo había mostrado en otras imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un pequeño que hemos recibido en el hospital. Este es un pequeño recién nacido que nació en el hospital. No fue referido, no tuvo... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Debemos mantener al recién nacido en un ambiente termoneutral. O sea, esto está en una servocuna, bajo una temperatura adecuada. Asegurar la vía aérea permeable y proporcionar soporte respiratorio si es necesario. Se debe insertar una sonda orogástrica gruesa para poder descomprimir el estómago y el esófago y por el estómago y las asas intestinales. Cuando colocamos la sonda orogástrica, automáticamente nos damos cuenta al aspirar que puede haber varios centímetros cúbicos de residuo gástrico, como podemos ver en esta imagen, cómo se aspira. Entonces esto es un déficit ya para el niño, ¿no? Los déficits del tercer espacio por el secuestro del líquido intestinal pueden ser importantes, entonces todo esto se debe tener en cuenta para que pues el neonatólogo pueda hacer los requerimientos y las pérdidas y dar las pérdidas necesarias, reponer las pérdidas, ¿no? Envolver el intestino con apósitos de solución salina estériles, no cubiertos con una envoltura de plástico para preservar el calor corporal y colocar un acceso intravenoso, ¿no? Y este niño también debe recibir profilaxis, ¿no? Que es ampicilina y gentamicina. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la lactancia materna en estos niños, ¿no? La lactancia materna u otra alimentación oral no va a ser posible
hasta después de que se haya reparado la gastrosquisis, ¿no? Y se alienta a las madres a extraer y almacenar la leche materna para el uso futuro. En cuanto al manejo quirúrgico, el objetivo primario es el retorno de los órganos eviscerados a la cavidad abdominal y cierre del defecto. Puede ser una reducción primaria, en muchos casos cuando el defecto es muy pequeño y las asas intestinales que están fuera de la cavidad abdominal pueden ser reducidas en un primer momento. Pero generalmente pues se hace una reducción secundaria y se coloca un silo, que es una bolsita de plástico, la cual va a mantener y se va a reducir día a día, va a mantener las ciencias intestinales dentro de esta bolsita y se van a poder reducir para poder hacer un cierre secundario. Entonces el cierre primario es su uso disminuido debido al silo preformado y en realidad muchas veces solo se puede afrontar la piel, ¿no? Y se puede utilizar el uso del ombligo como lo injerto y el cierre de sutura versus el cierre con sutura. En realidad, bueno, todas estas técnicas se pueden utilizar, pero esto ya va a ser de acuerdo a la evolución del niño, de acuerdo a la colocación del silo. Siempre recordar que la lactancia materna en estos niños no va a ser no se les va a poder dar en un primer momento hasta después de que el niño sea cerrado. Y recordar pues que el manejo de estos niños es en un hospital de tercer nivel donde puede atender todas la asistencia de otras especialidades, no solo de neonatología, también de cirugía pediátrica, de UCI neo, ¿no? Va a necesitar el manejo conjunto de todas estas especialidades. Muchas gracias.